Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de la Asociación de Reiki Pablo Partido. En esta ocasión tenemos a Natacha y que nos va a hablar de las constelaciones familiares, cómo ha sido su experiencia. Y cuando quieras, Natacha, nos puedes comentar tu aventura con las constelaciones. Perfecto. Pues como ha dicho, yo soy Natacha. En realidad yo soy belga y llevo en España unos 16 años. Soy de madre española y pues reconecté un poco con mis raíces al volver aquí a vivir por trabajo y luego ya pues me quedé aquí a vivir y ya formé familia, etcétera, y mi historia es un poco esta. Yo lo que quiero intentar hacer aquí, o lo que me apetecía un montón, era compartir mi historia. No tanto abordar la parte técnica de la constelación y meteros ahí un montón de definiciones, sino más bien contaros de manera, pues desde el corazón y de manera lo más ameno posible y compartir con vosotros cómo yo lo viví desde la sinceridad y realmente lo que a mí me pasó. Entonces, para contaros un poquito, os pongo un poquito en antecedentes. Yo soy mamá de 2 niños que tienen a día de hoy 8 y 5, casi 6 años. Y mi segundo hijo, Mateo, cuando me quedé embarazada a los 6-7 meses, me surgió en una de las ecografías un tema de que el niño pues venía con un hándicap muy grande, con acondroplasia, que iba a ser enanito, para los que no sabéis lo que es acondroplasia, y que además presentaba problemas de corazón, de riñón. Cuando me hicieron pruebas se dieron cuenta de que no era acondroplasia, con lo que el diagnóstico fue aún peor, porque si no era acondroplasia, pues entonces no viviría al nacer, no tendría capacidad, tenía deformidades, porque tenía como la cabeza muy grande, el cuerpecito muy pequeño. Y bueno, pues viví unos 2 meses de embarazo complicados, en el no saber qué hacer, y siempre yo tuve una abuela que era muy dada a cosas un poco pues alternativas, por llamarlo de alguna manera, y me abrí un poco a todo ello. Resulta que Mateo nació con nada, 2 semanas prematuro, muy chiquitito, 1,7 kg, en incubadora durante casi un mes. Y aunque tuvo muchas cosas físicas, que bueno, nació con diabetes, con un montón de problemas pues, del corazón, el riñón, tenía problemas de digestión, no podía asimilar la alimentación. Yo empecé a hacer pues algunas cosas que era como la kinesiología, osteópatas, y lo llevé a muchos sitios, tanto medicina tradicional como otras, para ir viendo cómo podía ayudarlo para sanar esas partes. Y realmente cuando ya fue creciendo, que tenía casi un añito, me sorprendió mucho porque Mateo, de bebé, no era solo la problemática física, que tenía cositas que había que esperar que se desarrollara el cuerpo para ver por dónde evolucionaban, y no pintaba bien dentro de las pocas pruebas que habíamos hecho ya. Pero lo que me sorprendía muchísimo como mamá y como era mi segundo hijo, era, la gente me decía siempre que parecía un viejecito dentro de un cuerpo de bebé, porque era un niño que no comía, o sea, para conseguir que se tomase un biberón podía estar 3 horas. Era un niño súper independiente, que no aceptaba con facilidad el cariño. Mateo jamás se había dormido en mis brazos, de noche solo quería su cuna solo, no quiso tomar el pecho, me costó muchísimo. Era un niño que realmente no sentía esa conexión, me faltaba la conexión con este niño de manera potente, porque lo veía que como que estaba, pero que no estaba, había como ahí todo, y yo estaba súper preocupada, porque claro, no es bueno comparar los niños, pero lo haces, y claro, decía, aquí pasa algo raro, y hasta llegamos a un punto hasta rechazo puro, o sea, lo cogía en brazos y se ponía a llorar, lo cogía el padre en brazos y se ponía a llorar. Entonces, claro, vimos que había como un comportamiento más allá de los problemas físicos. Y me hablaron, una kinesióloga con quien iba con Mateo, me habló de las constelaciones familiares, y fui con el papá de mis hijos a constelar. Os tengo que decir que el cambio fue asombroso, con una sola constelación. De que parecerá una locura y que os estoy pintando la vida maravillosa, pero yo volví a casa y esa misma noche Mateo se bebió el biberón entero. Al día siguiente, que cuando lo digo me emociono, Mateo se durmió en mis brazos. O sea, fue como para mí algo increíble, y volví a sentir esa conexión con mi bebé, que no la sentía hasta ahora, y me sentía hasta mala madre porque decía, ¿cómo puede ser que no
sea, es como si lo tuviese ahí delante, pero que no estuviese. Era muy extraño, es difícil de transmitirlo, pero esto es lo que pasó. Entonces, después de todo esto, además, os tengo que decir que hubieron una serie de cambios, o sea, de cosas más tangibles, como que, por ejemplo, tenía un problema de válvula y una deformación en la válvula del corazón se reabsorbió sola. De hecho, cuando yo fui a hacer el ecocardiograma del corazón para verlo, me dijo el médico, no, si no hay nada, no veo nada. Y claro, ya tenía los 2 anteriores que sí que se veía. Y la reabsorción no se puede hacer en 1 mes y medio, 2. O sea, es algo que me decían que había que esperar los 2 añitos para poder operarlo para que fuera más grande el corazón. El riñón empezó a funcionar muchísimo mejor y cada vez las analíticas salían mejor. Mateo cambió toda nuestra tesitura y todo nuestro mundo. Entonces, me preguntaréis, vale, pues está genial saber lo que te pasó, pero ¿qué es una constelación? ¿Y en qué se basa realmente la constelación? Mira, yo os lo voy a explicar desde cómo yo lo percibo y de una manera para nada como vienen los libros definidos ni científica, sino os lo voy a explicar como yo lo veo. Y yo cuando me las explicaron la primera vez fui atando cabos y fue así como yo lo interpreté y lo asimilé. Partimos de la base de que está reconocido en la sociedad actual de que, por ejemplo, tú heredas color de ojos, color de pelo, color de piel, de tus padres, de tus abuelos, de algún tío. Dicen, no, es que es parecido a su tío, es increíble, ¿cómo puede ser? Y es reconocido que nosotros heredamos rasgos físicos de nuestros antepasados o de nuestros mayores, digamos de alguna manera. Tanto color de ojos y aspecto físico, como también reconoceremos que alergias, alguna enfermedad, que por ejemplo cuando por el cáncer te preguntan si tienes antecedentes en tu familia de alguna enfermedad, todo esto es para un poquito poner la base de que si en la sociedad actual se reconoce en todos los ámbitos de que sí que heredamos ciertas cosas físicas y hasta enfermedades o alergias o patologías de nuestro sistema familiar, cuesta entender a veces de que no se acepte de que también heredas nudos o lo que sea emocional. Entonces, en tu sistema familiar vamos a ver que se transmiten grandes emociones. Obviamente, muchas veces emociones negativas, en el sentido traumas, grandes cosas que hayan pasado en tu sistema familiar dejan una huella. Una guerra, una violación, un asesinato, o sea, cualquier cosa que a ti o tu antepasado cuando lo vive, se le queda un trauma, se le queda marcado dentro del cuerpo. Pues si lo vemos nosotros, cuando nos pasa algo un poco fuerte, te puede coger ansiedad y te da una reacción física. Pues esto queda una huella energética y física que las células, o como lo queráis llamar, o cuando luego se va retransmitiendo en el sistema familiar, queda una huella. Hay un vínculo que vincula a cada persona que va naciendo de generación en generación, hereda una parte, no todo lo que ha pasado en el sistema familiar, pero sí que conectas con algunas partes. Entonces eliges la rama derecha, la rama izquierda, lo que sea, pero tú lo vas conectando. Entonces os daré algunos ejemplos. ¿No os ha pasado nunca, por ejemplo, que a mí me pasó, que tú tienes miedo a las arañas y te das cuenta que tu madre también le tiene miedo a las arañas y que es algo como muy raro, ¿no? Que de niña tú también le tienes miedo a algo que le tenía miedo tu madre. O, por ejemplo, a mí me pasó de niña que yo, por ejemplo, le tengo bastante miedo, no sé por qué, a los tiburones. Y mucho más mayor, mi padre me contó que él de niño soñaba un montón con un tiburón que le perseguía. Y dije, ostras, pues yo también. ¿Cómo puede ser que de niños de manera inconsciente podamos soñar las mismas cosas? Y luego también, yendo un poquito más lejos, dicen, o dentro de las constelaciones, sí, que muchos rasgos de carácter que tenemos a día de hoy provienen de cosas que han pasado en tu sistema familiar. Y os voy a dar un ejemplo. Partamos de la base de que yo soy una persona extremadamente tímida, que siento muchísima vergüenza al hablar en público, o que tengo un carácter así como muy introvertido y me siento como que siempre estoy pidiendo perdón. ¿No os ha pasado? Niños o gente que dice, ay, perdona, deja de pedir perdón. O sea, que es como un rasgo muy, muy desarrollado. Y, por ejemplo, se vio en un ejemplo de una constelación que pasó, que esa persona venía un poco a
ella lo presentó como quiero trabajar mi timidez o mi pánico al público o a relacionarme en público, en grupos aunque sean más pequeñitos, y salió en su sistema familiar que un abuelo había cometido crímenes de guerra y había salido impune. Y quedó en el sistema familiar un desequilibrio porque realmente no fue el daño reparado o no fue, se quedó impune. Entonces el descendiente de ese abuelo se sentía culpable inconscientemente y iba por la vida pidiendo perdón por todo porque se sentía pues que algo no sabía por qué, pero se sentía que siempre estaba pidiendo perdón, disculpándose, con vergüenza y como que no se sentía bien en su sitio sin ninguna razón, no le había pasado nada para que pasara eso. Y esto es un ejemplo muy claro de cuando pues hay cosas que han pasado en tu sistema familiar y tienen un efecto en tu vida de hoy. Entonces, a veces cosas que nos parecen muy complicadas o es que yo soy así desde siempre, es que yo esto y que nos afectan mucho y casi siempre cuando vienes a trabajar algo es que te afecta algo de manera negativa. Pues a veces con una simple constelación, que se dice simple pero que luego os explicaré que tiene sus complejidades, pues resuelves un nudo que tú llevas 20 años arrastrando y que pensabas que formaba parte de ti y realmente al constelarlo lo liberas y se va. Y una cosa que había tenido un peso tan importante en tu vida, te dices, jolín, es que cómo puede ser que al final se ha ido y ya me he liberado y ya veo las cosas y tu vida da un giro pero brutal. Entonces, si seguimos en el hecho de que tú heredas tanto físicamente como emocionalmente, las grandes emociones que vives en tu sistema familiar dejan esa huella. Entonces, lo que pasó antes de ti, pues hoy tiene una huella en ti, pero lo mismo va a pasar que lo que te pasa a ti. Si es algo muy grave, pues gente que ha tenido abusos de niña o gente que se le ha muerto la madre, los padres, que ha vivido un trauma importante, pues también tendrá un efecto en tus descendientes, hijos, nietos, etc. Con lo que trabajar los nudos o trabajar los grandes traumas tiene ese efecto, que luego liberas las generaciones futuras. Y por eso las constelaciones tienen un poco como esa magia o eso que lo reúne un poco todo, que te trabajas a ti, pero haces un equilibrio en tu sistema familiar y luego también liberas a las generaciones futuras de no tener que llevar eso que ha pasado en tu sistema familiar. Entonces, eso puede ser tanto, pues, lo que os decía, ¿no? Injusticias, crímenes, miedos, creencias, que a veces no solo son traumas, sino también a veces creencias o anclajes. Por ejemplo, mi bisabuela es que le abandonó el marido con 4 niños pequeños y claro, ella pues ya asimiló que los hombres eran malos y te das cuenta analizando la descendencia de esa bisabuela que todas las mujeres del sistema familiar, o al menos la gran mayoría de las mujeres del sistema familiar, pues no han tenido éxito dentro de sus matrimonios o son solteras de toda la vida, se quedan solteras, o todas te das cuenta que acaban solas, o sea, que tienen una problemática con la parte masculina, con los hombres. Entonces, todo esto, cuando tú lo analizas, te das cuenta de que todo viene de una creencia de la bisabuela que vivió su trauma y lo inculcó a las generaciones, a su hermana, a sus hijos, a sus nietos, y esto fue bajando. Y ese efecto que estaba ahí arriba, pues tiene unas consecuencias en tu vida y en las decisiones que tomas, porque dentro de ti, de manera inconsciente, le tienes cierto respeto, miedo o rechazo a los hombres. Entonces, muchas cosas que pasan en tu vida a día de hoy tienen que ver con tu sistema familiar. Entonces, ¿para qué sirven o qué son las constelaciones familiares? Pues las constelaciones familiares sirven para ver cuál es el origen de lo que vienes a trabajar o sanar en tu vida, de cualquier bloqueo, cualquier cosa que a ti te impida avanzar, cualquier cosa que te cree angustia, cualquier dolor, o sea, que sea un miedo, un bloqueo, un dolor físico, una enfermedad, que también tiene siempre su parte emocional. Cualquier cosa que te pase a día de hoy se puede trabajar en constelaciones. Y eso es un poco pues para ver de dónde proviene el origen y no solo sanarte a ti al día de hoy, pero ir hasta el nudo, hasta el origen y sanarlo para que ya no tenga más repercusión. Porque si no lo sanas tú, pero en el sistema queda y entonces tus hijos o los siguientes también vivirán de ese nudo kármico o como lo queramos llamar, de lo que pasó en ese momento en tu sistema familiar.
Y me diréis, o ahora viene la parte en que nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer para saber qué pasó en tu sistema familiar? O cómo lo haces, porque claro, a veces subimos a generaciones muy antiguas o más allá y nos preguntamos cómo lo podemos hacer. Entonces, en realidad lo que se hace de dos formas, pero vamos a trabajar con la más, o sea, os voy a explicar ahora la más visual, digamos, la que más se suele hacer, es que se hace con representantes. Tú vas en un grupo, te reúnes con unas personas para un taller de constelaciones en el que vienen personas que no se conocen entre sí. Y viene el cliente, por llamarlo, la persona que viene a trabajar un tema. Dice, vale, yo quiero constelar y yo quiero trabajar un bloqueo, un tema, un miedo, una enfermedad, un dolor de espalda, lo que sea. Y entonces se hace una entrevista previa en la que pues, la facilitadora, por llamarla a una persona, la persona que va a dirigir la constelación, le hace una serie de preguntas para intentar ubicar dónde está la problemática y va a tratar el problema utilizando la gente de la sala y los va a sacar en medio, que se llama el campo, y les va a decir, vale, sin decirles, o sea, con la mente, con la intención, les va a dar un papel a cada uno. Pues no sé, tú vas a representar a la madre, tú vas a representar al padre, tú vas a representar a los hijos, depende un poco del caso que sea, y entonces lo que se hace es que se observa cómo se relacionan esos representantes que han conectado con el campo de la persona que está trabajando, y en función de cómo se relacionan y se comportan, se sacan conclusiones. Y entonces Bert Hellinger, que fue quien inventó las constelaciones familiares, que de hecho era un cura, psicoterapeuta, que había hecho Gestalt, que había trabajado en muchísimas cosas, todo nace de que él se va a llevar la palabra de Dios a unas tribus y se da cuenta de que muchos de los problemas que a día de hoy tenemos en los países occidentales no pasa ahí. La mayoría de las dinámicas familiares, etcétera, no ocurren. Y entonces decidió observar y con todo su conocimiento de la psicoterapia, de todo lo que había hecho él, sacó 3 grandes leyes que se pueden aplicar a cualquier sistema, que sea un sistema familiar, un sistema, cualquier sistema, un sistema es gente que se relaciona entre sí, crea un grupo, una asociación, una empresa, una familia, un grupo de amigos, o sea, cualquier sistema funciona. A veces hay unos matices en función de en qué sistema, pues por ejemplo una empresa no se va a constelar de la misma manera que una familia, pero sí que se puede hacer, porque todos son relaciones de quién llegó antes, quién viene ahora y quién vendrá después. Entonces siempre hay una huella. Entonces, para volver a ver Hellinger, él dijo que en las constelaciones existían 3 leyes o 3 grandes principios y él los llama las leyes del amor. Dice que en un sistema familiar lo primero que importa es la pertenencia. Tú no puedes excluir a alguien de tu sistema familiar. Pase lo que pase, haya hecho lo que haya hecho, él es sangre, él pertenece a tu sistema familiar o ha pertenecido en algún momento a tu empresa, lo que sea. O sea, la pertenencia es el primer principio de base. Entonces, todo sistema familiar o toda familia en la que se ha excluido a alguien, pues os doy un ejemplo. Mi hermano mató a alguien, está en la cárcel y yo a mis hijos no les digo que tengo un hermano y hago como si no existiese. Pues estás excluyendo de tu sistema familiar a tu hermano, que aunque haya hecho lo que haya hecho, es tu familia. Pues eso es la exclusión y eso no se puede permitir. Para que un sistema familiar funcione, tiene que haber inclusión y no puede haber nadie excluido. La segunda ley del amor es la jerarquía o el orden. Y os daré el ejemplo aquí en el que el primer hermano llega el primero, el segundo es el segundo, el tercero es el tercero. No puedes invertir. Esas familias en las que el pequeño es el que lleva toda la rienda y se encarga de todo y ayuda a los demás y no está ocupando su sitio. O el hijo que manda sobre su madre de manera descomunal y le gestiona todo a la madre y se ocupa de todo de la madre y asume todas sus cargas, tampoco está ocupando su sitio. Con lo que es muy importante, pues, que tú pertenezcas a tu sistema familiar y te sientes que perteneces, y segundo, que ocupes tu sitio, el sitio correcto, el que te corresponde, pues según orden de nacimiento realmente. Y el tercer orden y el último es el equilibrio entre el dar y recibir. Existen una serie de equilibrios, pues por ejemplo entre el padre y el hijo, los padres dan pero no tienen que recibir de los hijos ellos darán a los suyos y si no tienen hijos darán a la sociedad.
Y en una pareja, por ejemplo, tiene que haber un equilibrio entre el dar y recibir. Casi siempre pasa que tú das y el otro da un poquito más, tú das y el otro va a dar un poquito más. Y si se sigue ese equilibrio, la pareja funcionará. Las parejas que no funcionan es porque de repente, o hay uno de los tres problemas pues, de la pertenencia, de la jerarquía, pero también porque hay un desequilibrio dentro del dar y recibir. Si tú con tu madre estás dando siempre, 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 no te corresponde, tú eres su hija. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Tú a tu hermana no puedes estar siempre dándole, porque entonces no hay equilibrio. Tiene que haber siempre un equilibrio para que la relación sea sana y que no se cree pues, el desequilibrio y que uno pesa más que el otro. Entonces, tú vas a pesar y tu vida te va a pesar más que a los demás porque no estás respetando ese equilibrio. Entonces, si se respetan esos tres órdenes, en tu sistema hay paz y armonía. Y claro, también en ti. Entonces, si tú, por ejemplo, vienes a tratar un problema y hay una de esas tres partes que se ve en los representantes que no está, pues el hermano pequeño se coloca primero. Pues vale, aquí hay uno. Luego de repente ves a uno que se pone súper lejos del círculo familiar. Y dices, y es un hermano. Y dices, pero este está excluido, este está fuera, no se siente dentro. Entonces, según cómo se van colocando los representantes que no saben qué representan, pero tú les has puesto la intención, se ven cosas increíbles. Y aquí no hay trampa, no hay mente. O sea, si yo a una persona no le digo, pero pienso, tú eres la madre, tú eres el padre, y de repente se van colocando y pasan cosas y te dicen, es que me siento triste, o a veces pasa que hasta los representantes tienen un tic físico que realmente tiene el padre. ¿Ha pasado que? No, es que como que no puedo andar, cojeo, y me dice, es que mi padre cojea. Entonces dices, Dios, ¿cómo puede ser una persona que no me conoce de nada, que simplemente está representando, pueda absorber pues toda esa información? Entonces lo dicen muchas veces que es como una wifi, ¿no? Que te conectas al campo del sistema y te va llegando la información. Y esa es la parte un poco más de creencia y de fe, en que hay una parte pues más teórica y más sistémica y más de psicoterapia, ¿no? De analizar las cosas, pues su orden, su no sé. Y luego está la parte pues un poco más esotérica, un poco más de fe, de que realmente el campo recibe una información que a ti te da para solucionar ese problema. Entonces, ¿cómo tú primero identificas en una constelación lo que está pasando, pero realmente cómo a mí ver esto que está pasando? Yo estoy constelando un problema que he venido a tratar, miro lo que tengo enfrente y digo, vale, ¿y eso cómo me ayuda a mí? O sea, ¿cómo esto? Pues por dos razones. La razón más terapéutica, que esto funciona en todas las terapias que existen, digamos, tradicionales y reconocidas por la medicina, es que cuando tú pasas una información del inconsciente al consciente, ya haces una sanación, ya es una primera sanación mental, que ya te libera, ya te hace percibir las cosas de manera diferente. Entonces, eso lo llaman en las constelaciones la visión sistémica, que realmente tienes una visión de tu sistema, de cómo está. Y al volver a ponerlo en orden, o en cambiar, o en wow, tu inconsciente hace wow, y se relaja y dice, ya está. Ya esa cosa que tenía ahí heredado de mi sistema, que no sé de dónde viene, que no sabía cómo, pero que me hacía sentir incómoda, de repente al pasarlo al consciente y ponerlo en su sitio y que el inconsciente fotografíe esa imagen, que muchas veces pasa, hacen dibujos, terapias por dibujos con los niños, para que realmente se grabe la imagen dentro del inconsciente y lo sane y lo cambie. Entonces, esta imagen es sanadora, ya de por sí. Y luego está el movimiento sistémico. Lo que tú vas a hacer con la primera posición, como colocan al principio los representantes, cómo se colocan, y entonces aplicando las tres leyes vas a incluir al que está excluido, vas a colocar en su sitio el que no lo está y vas a decir, vale, llega un momento que no hay equilibrio, pues lo voy a restablecer. Entonces, para deciros, entonces los movimientos sistémicos son los que a ti te llegan y hacen que se mueva algo dentro de ti que tú no controlas con la mente, pero que luego dices, ay, es que me siento mejor, es que me dolía mucho la espalda y de repente como que poco a poco me voy sintiendo mejor. A veces hace falta más de una constelación, pero siempre que hagas una ya notas una mejoría de alguna manera. Obviamente hay constelaciones que son dolorosas, hay momentos que son difíciles, a veces te vas muy cansada o muy tocada de una constelación y durante un par de días o una semana no te encuentras del todo bien porque has removido. Es como si sacudieras un shaker y pues está todo removido y puede ser que, pero siempre después, pues después de la tormenta llega la paz, la calma, ¿no? Entonces, pues siempre después verás que hay un resultado muy positivo en lo que acabas de trabajar.
Dicen, que me gustó mucho esta parte, esa citación, de decir que todo sistema tiene un objetivo común, que es sobrevivir, evolucionar, transmitir y cumplir con su propósito. Si partimos de la base que todos los sistemas tienen esto, pues que te das cuenta de que toda familia funciona así. Entonces, con las constelaciones familiares, hay una frase de Bertolt Uslomer que dice, que la resume muy bien y que me parecía la más sencilla, que son que las constelaciones familiares permiten descubrir los lazos familiares subyacentes y las fuerzas que han llevado inconscientemente a lo largo de varias generaciones y cómo ello afecta a tu vida, que es lo que un poco os he explicado ahora de manera con mis palabras y mi experiencia, y que se resume de manera mejor dicha que lo he dicho yo. Entonces, realmente aquí, para daros un poquito de entendimiento y algunos ejemplos de lo que acabo de deciros, para ver si os resuena, si nos basamos, por ejemplo, en que tú de tu sistema familiar heredas una falsa creencia. ¿Qué es una falsa creencia? Pues de mi sistema familiar creo algo falsamente. ¿Nunca os ha pasado de un niño que le dicen desde pequeño, ¡ay, mira qué gracioso es! ¡Mira qué gracioso es! Y tú has asimilado de tus padres que cuando eres gracioso te prestan atención y te quieren. Y entonces toda tu vida coges ese patrón de que cuando eres gracioso la gente te mira y la gente te quiere. Y te conviertes en el típico chico de los grupos que siempre hace bromas, que siempre está de gracioso. ¿Pero es realmente tu esencia o lo has hecho porque es un patrón que te han enseñado tus padres o una falsa creencia que tú has cogido de un comentario que decía tus padres a menudo? Por eso la importancia de cada cosa y de dónde viene cada cosa. O por ejemplo las lealtades. Mi padre es médico y yo me siento obligada a ser médico porque sé que a él le hace ilusión, me siento leal a mi sistema familiar. Necesito que mi padre se sienta orgulloso de mí, entonces hago lo mismo que él, que a veces puede ser médico porque te apetece a ti, pero que también a veces tiene un origen diferente. Entonces, al final, todos, dentro de que el sistema tiene sobrevivir, evolucionar, transmitir y cumplir un propósito, todos anhelamos inconscientemente que el clan esté bien, que tu familia esté bien. Y asumes a veces el peso de cosas que no te corresponden para que todos estén bien. Y eso hace pues, que se creen nudos en tu sistema familiar y en energías y en la forma de que todo esté en paz y en equilibrio y tenga un efecto en el sistema en concreto. Yo creo que con esto os da un poquito y os hacéis un poco una idea de lo que son las constelaciones familiares. Y para un poco rizar el rizo, y ya que os he explicado lo que es, vamos a volver a lo que se explicaba de Mateo. De lo que se explicaba al principio, de que yo la primera vez que fui a constelar fue porque mi hijo pues tenía muchos problemillas y nació muy chiquitito y tuvo muchos problemas de bebé y lo llevé pues un poco pues para ver qué pasaba. Y os voy a explicar lo que pasó en la constelación para que veáis de dónde venía y cómo fue y cómo se solucionó y que tenéis un ejemplo concreto como yo viví mi primera constelación. Yo fui con su padre a constelar un fin de semana que venían desde unas consteladoras de Donosti, aquí a Marbella, y fuimos a constelar por el comportamiento de Mateo, que no comía y los que os he explicado antes, ¿no? Entonces se hizo una constelación básica en la que la consteladora sacó un representante de la madre, un representante para el padre y un representante para cada uno de mis hijos. Yo tengo 2 hijos, Tommy y Mateo. Pero antes de Tommy, yo tuve un aborto. Y en ese aborto, el sistema familiar dice que aunque no haya nacido, ha sido una energía y tú has tenido una ilusión de tener un bebé o te has quedado embarazada, con lo que en algún momento te has sentido madre de cualquier manera o has proyectado que podrías ser madre con ese bebé, que sea un aborto voluntario o involuntario, da igual, tú en algún momento te has sentido madre. Y entonces tuve un aborto, que yo realmente no me esperaba estar embarazada ni me di cuenta y no le di una importancia muy grande a ese aborto. Y cuando sacamos el representante de Mateo, que cada uno no sabía lo que representaba, ¿no? De repente, el representante de Mateo se engancha al representante del niño abortado, o sea, del niño no nacido. Se engancha, pero de una manera, y de hecho, el que representaba el niño que no he tenido estaba tumbado en el suelo, que cuando un representante se tumba en el suelo significa casi siempre que es alguien muerto del sistema familiar, que no está en vida, y Mateo se tumbó al lado, pero agarrado, no podía ni mirar, estaba con los ojos cerrados el representante y no miraba a ningún sitio.
Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Claro, ahí me llegó la madre, me empecé a llorar, me emocioné muchísimo. Y cuando la consteladora le pregunta al representante cómo te sientes, el que era el representante del niño no nacido me dice que no se siente incluido, que no siente que cuente, que no lo reconocemos, no se siente reconocido. Y el representante de Mateo le dice, es que yo, si él no está, no puedo. Yo no me merezco estar aquí porque él no está. Claro, tú ves a dos representantes de gente que no había visto en mi vida, tumbados, llorando, agarrados, que no los podías separar, que se les iba la vida si los separaba, y dices tú, vale, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué quiere? Y ahí me di la constelación. Ahora, con el conocimiento que tengo de las constelaciones, me doy cuenta de lo que hizo la consteladora, que fue primero, me hizo decirle al representante que me representaba a mí, al representante que representaba al papá, te veo, al niño que no había nacido, te veo, te reconozco, te doy un lugar, fuiste importante para mí, y entonces, claro, lo incluimos dentro del sistema familiar. Que a veces es tan sencillo como eso, no hace falta grandes cosas, era simplemente cogerle y decirle, claro, yo te tuve, no te pude tener, lloré o no me di cuenta, o sea, y le vas diciendo unas frases y entonces a veces hasta entras tú en la constelación y se lo dices tú para recalcarlo aún más. Y claro, entonces de repente como que ya abrió los ojos el representante del niño que no nació y miró a Mateo y le dice, estoy en paz, puedes dejarme ir. Pero eso sin decir nosotros nada, sin saber nada. Y entonces el representante de Mateo abrió los ojos, miró para arriba porque estaba tumbado y como que ya se medio reinclinó un poquito, miró y entonces me miró y ahí fue cuando vino la segunda parte de la constelación. Y es que me acuerdo que me acerqué el representante, se acercó y le cogió en brazos, le abrazó. Claro, yo mi hijo siempre había sido muy pasota, no quería, siendo bebés, que tenía menos de un añito. Y entonces, claro, era como ver al representante que te rechazaba, que no, y luego de repente como que mirar más, buscar el contacto visual, y ves como el representante va cambiando de energía y va cambiando de parecer y de sentimientos. Y entonces, me acuerdo que entonces le dijo, cuando el representante del niño que no ha nacido le dijo, estoy bien, y entonces le dijo una frase, le dijo, la consteladora le dijo de decir, dile que tienes el derecho a vivir y yo estoy en paz. Hice la historia que tenía que hacer y cumplí mi papel y ya está. Y entonces el representante de Mateo se levantó y abrazó a los padres, ¿no? Se acercó a los padres. Claro, todo esto sin dirigir, se va haciendo solo. Y ahí pues yo vi que realmente lo que estaban haciendo era también pues darle su sitio a Mateo y ayudarlo a que coja su sitio. Pero ya no con el primero, porque realmente si tú vas en el orden, aunque no nació, fue primero el niño que no nació, luego Tommy el mayor y luego Mateo. Pero es que Mateo se había colocado entre el primero y el segundo, no estaba ocupando su sitio, porque estaba agarrado al primero que no había nacido. Y se colocó, ya lo colocamos, dicen tú eres el pequeño, entonces ya el representante de Tommy, yo soy el mayor, yo soy el segundo niño o el primer niño nacido. Y entonces recolocó y puso como cada uno en su orden con unas frases que como tomar conciencia de ello y entonces se colocan, vale, pues sí, es verdad, tú eres el mayor y entonces ya se coloca al lado. Y luego la tercera ley, que es la del equilibrio, ¿no? En el sentido de aquí poner orden y decir, vale, además de tú eres el primero, el segundo, el siguiente, tercero, yo soy tu madre, yo soy la mayor, yo nací antes que tú, o el padre, es lo mismo, ¿no? Pero para no repetir. Y entonces yo soy la grande, tú eres el pequeño, yo me encargo. No es tu carga. No tienes tú que asumir algo que no es tuyo, porque no estás dejando el equilibrio entre el dar y el recibir. Yo soy los padres, yo te doy, y tú ya darás a tus hijos. Pero aquí yo te doy. Tú no tienes que asumir nada de tu hermano que no nació o de tu hermano mayor. Tú ocúpate un sitio de niño pequeño, del último, del pequeño de la familia, y lo que te corresponde a ti. Y yo soy tu madre, yo soy la mayor y yo me encargo. Y claro, eso crea un alivio dentro del representante y acabamos la constelación así. Os lo cuento así muy rápido, pero duró 1 hora y media, ¿eh? O sea que cada cambio tiene su movimiento, tiene su forma de ser. Y entonces esto, luego yo me acuerdo
que además de la pecha y llorar que fue, y el padre también, que ahí iba muy durito, pero o sea, se rompió también al ver las imágenes, que tiene un efecto que es muy difícil de explicar, pero que realmente, y mira que el papá no es nada abierto a estas cosas, ni tampoco es una persona que se le da muy bien expresar los sentimientos, con lo que fue muy impactante para los dos ver cómo nos removió. Y claro, como os dije, cuando yo volví a casa y esa misma noche Mateo se bebió el biberón entero y al día siguiente se me durmió en brazos cuando jamás había conseguido dormir a Mateo en mis brazos, pues fue como decir, ostras, claro, un bebé no es mental, no es una autosugestión, sino que es que él no hizo nada, lo hicimos nosotros y lo vimos nosotros. Y me acuerdo que ella me dijo, la consteladora, bueno, aunque no sean conscientes, entonces tú diles. Entonces cuando yo llegué a casa me acuerdo que nos sentamos, y, o sea, Mateo tenía menos de un año y Tommy 3, o sea, que yo como una tonta hablando ahí a dos niños que no me entendían, diciéndoles, bueno, que sepáis que mamá tuvo un bebé, que no lo tuvo, y ese es el primero, tú eres el segundo, tú eres el tercero, y aplicando un poco todo esto. Y mi hijo, que tenía 3 y pico, casi 4 años, un renacuajo, me dijo, mejor así, mamá. O sea, como un niño de 3 años te puede decir cuando tú le dices esto, algo así, como dices tú, vale, pues esto es que realmente lo ha asimilado. Y de hecho el comportamiento cambió, yo noté muchos cambios, que ahora los puedo decir, la gente podrá decir, pues sí, es verdad o no es verdad, pero yo noté, Tommy cogió mucho más su rol de mayor, lo vi, ya se implicó, quería cambiar los pañales, quería, que al principio ni lo miraba, le ignoraba un poco, como si no estuviera Mateo. Estaba enganchado a su padre o a mí y Mateo no existía mucho. Entonces realmente ahí se regeneró y yo vi que hubo un cambio. Y que a mí, pues mi primera experiencia con las constelaciones, pues me demostró que esta técnica o esta terapia o como lo queramos llamar, es muy fuerte. Y ahí empezó mi camino con las constelaciones familiares. Ahí fue cuando yo realmente empecé a tratar cosas, no siempre, porque hay cosas que tratas con otras cosas, pero grandes bloqueos, grandes cosas que sienten que no son tuyas o cosas que sientes que eres tú. Es que constelé hasta una hernia en las cervicales. Y entonces, claro, que fue donde empecé el curso de constelaciones y que estuve 2 meses tumbada en una cama con una hernia que no me podía mover y me apunté al curso de constelaciones para ver cómo era desde el otro lado, desde la parte de la facilitadora la que constela. Y aprendí todo esto y de hecho mejoré muchísimo porque ya estuvieron a punto de operarme y no me operaron. Entonces, pues esta es mi historia y mi camino con las constelaciones familiares y no sé si pues, os habrá servido de algo o inspirado o os habrá al menos acercado un poquito a este mundo desconocido para algunas y que yo realmente lo recomiendo para cualquier persona sin miedo porque lo que te toca trabajar, trabajarás y que al final no hay sanación sin algo de dolor, un poquito, pero luego es que la liberación que sientes es tan brutal que es que vale la pena vivir lo que tengas que vivir durante ese rato o esos 3 o 4 días o semana después. Y el movimiento sigue durante tiempo, con lo que vas viendo después de un mes y dices, ostras, esto ahora de repente, que a veces hay cosas en la constelación que no entiendes muy bien y un mes después, ¡oh! Ostras, y esto lo vi en la... O sea, y te van ahí como los puntos, las tomas de conciencia. Y bueno, y Sandra y Manuela que están conmigo, y Nuri y Lidia, hay varias aquí que han hecho constelaciones conmigo, que hemos estado en los mismos grupos, pues os podrían dar mil ejemplos más, pero yo creo que me apetecía mucho compartir un poco mi historia y si esto puede servir a que os animéis, si os apetezca constelar, que sea pues una sesión conmigo online, porque también se puede hacer online con muñecos, es otra, o en un grupo, en un taller con cualquiera cerca de vosotros o conmigo si queréis en algún momento, pues os animo porque yo creo que realmente es una manera de sanar y de experimentar cosas muy fuertes, muy intensas, pero también muy bonitas. Y bueno, no sé si alguna de vosotras tiene alguna pregunta o ahora es el momento de eso frío en frío de decir algo, ¿no? Venga, Sandra, tú seguro que sí. Yo tengo una pregunta, perdonad por el ruido. ¿Cómo funciona el hacer? Es decir, si quisiera hacer una, ¿cómo es una sesión suelta? ¿Tienes que hacer varias? ¿Cómo funciona? Mira, dependiendo del tema que quieras tratar, pues hay extremas que son pues, más sencillos y entonces se pueden tratar con un simple movimiento que es, cuando es la primera vez que constela, las primeras constelaciones funcionan mucho más porque realmente no has hecho nunca nada, entonces simplemente con un simple movimiento ya tiene un efecto muy, muy grande. Y entonces se puede hacer de 2 maneras. Hay talleres de constelación que se hacen presenciales, que nosotros, pues yo estoy en Marbella, pero se hacen en muchos sitios y se hacen talleres online, que es lo que mejora ahora mismo porque es una sesión individual.
Entonces ahí también se hace con muñecos. Se hace de otra manera, pero se hace online. Yo, por ejemplo, lo he hecho pues a Sandra, lo he hecho a más personas, se hace y entonces solo tú y yo, o sea, la persona que viene a constelar y yo, en una sesión, y la sesión suele durar 1 hora y media, y entonces trabajamos lo mismo que si fuera con representantes, pero con muñecos. Y se hace lo mismo. Entonces, dependiendo del tema, pues cuando se hace el primer movimiento se ve, oye, mira, me he sentido mucho mejor. Eso no es una cosa de te cojo una cita a la semana y cada semana hacemos no, tú lo sientes. Después de la primera constelación tú sentirás y de repente al mes y medio, 2 meses te apetecerá hacer otra o tendrás otro tema o este tema verás que te sientes mejor pero que aún le falta algo. Y eso ya lo vas viendo tú en función de lo que tú percibas y como tú lo veas. Y las dos posibilidades, que parece a veces que el online no funciona igual, pero es que ya lo veis vosotros cuando hacéis el Reiki y todo esto, que funciona exactamente igual una sesión online que una sesión en persona. Vale, muchas gracias. No te escucho, Sandra. No se te escucha, Sandra. Quítate los auriculares. ¿No se escuchan? No. Solo a ti, Sandra, creo. Sandra, no se te escucha, quítate los auriculares. Los auriculares quítatelo porque no sirven. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Ahora sí. Mira que he puesto en el chat el teléfono de Natacha, ¿vale? Por si alguien quiere llamar a Natacha. Sí, me podéis enviar un WhatsApp si queréis solo un tema así por encima para ver y lo hablamos. Yo contesto a todas vuestras preguntas y ahora aquí os da un poco más de corte delante de más gente o queréis preguntarme un tema concreto. O sea, lo que queráis, de verdad, o sea, de verdad, probarlo. O sea, es que parece aquí que estoy... Yo digo que lo primero que voy a hacer es darle las gracias a Natacha por estar aquí, ¿vale? Porque además lo ha contado de una manera que yo creo que impresionante. Muchísimas gracias porque creo que lo ha explicado bastante bien. Creo que lo ha dejado muy clarito. Desde tu propia experiencia, la valentía también de contarlo de tu propia experiencia. Y yo voy a decir, ya que ha dicho constelar, yo hice una constelación con Natacha, que es la última que he hecho. La hicimos con muñequitos y me dejó impresionada Natacha. Porque ella no me dijo quién eran los personajes que había, quién eran, ¿no? Y al final de la constelación, cuando ella misma me dijo, yo le conté y hablamos de lo que había en realidad, wow, fue una cosa bestial y Natacha está aquí, las dos, ¿verdad? Que fue bestial. Es decir, es como que tú dices, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo esto puede ocurrir? Si yo no sabía quién eran estos, ¿cómo puede Claro, porque cuando haces una sesión online, yo te digo, bueno, elige un muñeco para... O sea, le digo, ahora elige un muñeco. Y entonces ella elige uno y colócalo. Y me dice, colócalo en medio. Y tengo una bandeja rotativa y entonces lo pongo el muñeco más en el centro, más a la izquierda, más a la derecha. Yo lo coloco donde ella me dice. Ahora coge otro muñeco. Yo en mi cabeza le pongo la intención y le digo, pues este muñeco va a representar a su madre. Entonces, pero no le digo a ella lo que está cogiendo. Ella coge un muñeco y cogerá una chica, fijo, cogerá un muñeco que es femenino y lo colocará. Y entonces voy viendo y le digo, bueno, ¿qué crees que siente este? Entonces me dice, pues que lo veo como enfadado, o lo veo que es muy chiquitito, o lo veo que está como... Y entonces ella te va diciendo su impresión y o sea, cualquier persona que lo hace, aunque nadie nunca haya constelado, te va a ir dando expresiones. Y al final, cuando ya hacemos los movimientos, porque yo voy viendo lo que va pasando y te digo, pues esta era tu madre, y se quedan como, ¿en serio? Pero es que mi madre estaba enganchada y yo le estaba diciendo a ella, yo soy la... Totalmente. Y entonces, claro, y además cuando sabes las 3 le dices, ostras, es que se cumplen realmente y si las aplicas, es que resuelves el nudo. Y es lo que ha dicho también Natacha, que cuando del inconsciente llega al consciente es la primera manera de sanar. Cuando lo ves, dices, wow, ¿esto qué ha pasado? Y es como que ya tú, a partir de ahí ya tú decides si quieres seguir o no, pero ya estás viéndolo. Y el verlo para mí, creo que es el impacto de verlo. Es duro, como dice Natacha, todo tiene su parte de dolor. Pero claro, es el comienzo, detrás del sufrimiento, detrás del dolor y detrás del miedo es donde están las metas que buscamos al final. Os voy a enseñar, porque se lo enseña a Natacha, ya que estamos viendo un muñequito, para que más o menos hagáis una idea. Mira, lo de Natacha son más bonitos, ¿no? Pero... yo lo hago con Playmobil. Lo hace con Playmobil. Yo tengo un poco de todo, pero ¿vale? No sé si estáis viéndolo. Hay muñequitos, todo tipo de muñequitos se hace y es muy chulo, con muñequitos también muy... Yo os recomiendo que llaméis a Natacha porque os aseguro que no os vais a arrepentir de haber hecho algo con ella. Y ahora si alguien quiere preguntar...
yo soy amiga de Natacha y bueno, escuché todo. Yo la experiencia con Mateo no la viví porque no conocía a Natacha, pero cuando tuvo la hernia puedo dar fe de que el proceso que ella vivió le decían que era de operarse, es que no había otra salida y me acuerdo que para Natacha ese proceso de sanación la llevó a tocar fondo, de tal manera que a raíz de eso no solamente se consteló, sino decidió estudiar para consteladora. O sea, tanto la movió esa situación que ella aprovechó la situación que estaba viviendo para decir, yo tengo que sacar de esta enfermedad o de esta situación que estoy viendo algo positivo. Y fue cuando empezó y se metió de lleno, ya que estuvo mucho tiempo en cama, mucho tiempo en reposo, y dijo, voy a empezar a estudiar constelación. Y no solamente a través de las clases pudo sanar y ver resultados concretos, sino que la llevó a obtener pues el título de consteladora que tiene hoy. Y fue impresionante, de verdad que a mí me impactó muchísimo ver el antes y el después, y doy fe de que lo que ella está diciendo es tal cual lo que vivió, o sea, y es impactante. Y realmente las constelaciones, yo me he hecho pocas, pero las que me he hecho han sido impactantes, y de hecho me enteré en constelación familiar que yo soy gemela solitaria, cosa que ni idea. Y bueno, y salen muchas cosas a la luz que uno va sanando y vas entendiendo, por eso es que yo soy tan dependiente de las relaciones, porque estoy buscando mi gemela solitaria en todas las relaciones, y de verdad que, bueno, era para dar fe de todo ese proceso que ella vivió. Gracias. Pues yo también quiero hablar. Pues todo el mundo me toca, ¿no? Sí. Que nada, yo quería decir también que hay una parte que yo he trabajado con Natacha también en una constelación, pero era un sentimiento que a lo mejor a mucha gente le pasa, o a muchas personas le pasa, que sientes como un vacío, ¿no? Por ejemplo, yo era con la comida, entonces creo que muchos tenemos problemas de sobrepeso, o tenemos problemas de no saber, o sea, emocionalmente a lo mejor lo vinculamos con la comida y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Y yo constelé eso, la gula, o sea, la gula de hay momentos que no puedo parar de comer, o sea, y un dulce detrás de otro y no me sacio, ¿no? Y eso lo constelé y el resultado fue, pero increíble. De hecho, estoy hasta sorprendida porque es que llevo tantos años con eso ahí y intento hacer dieta y de repente ¡boom! Y dejo la dieta y venga, y todo lo que he perdido lo vuelvo a coger. Y sabes que no solamente son cosas, pues a lo mejor enfermedades o tal, sino una cosa tan común entre muchísimas mujeres, sobre todo, ¿no? Y que también se puede constelar, y quería hacer ese hincapié, y de hecho Natacha lo hizo de una manera increíble, o sea, que yo te lo he dicho, ya lo sabes. Voy a hablar más a menudo, me estáis diciendo muchas cosas, ¿eh? Sí, pero es verdad, y yo quiero que se te dé reconocimiento, porque de verdad que yo, vamos, chapó. Ya está, ya he hablado. Estoy ahora un poco en movimiento, pero bueno, quería remarcarlo, ¿vale? Venga. Gracias. Natacha, perdona, ¿puede el gemelo solitario puede hacer un pequeño...? Sí, el gemelo solitario... Dime, Manuela. Me tengo que marchar. Vale. Quiero felicitar a Natacha por la exposición que ha hecho, que me ha parecido fabulosa. A todos decirle que es fantástica, que lo ha demostrado, que la he visto personalmente en ello, y que desde luego que se pongan en sus manos. Gracias, Manuela. Que me tengo que marchar ya, ¿vale? Sabéis ustedes ya lo que yo tengo. Un besazo a todas. Gracias. Y gracias al grupo por poder facilitar todo esto, ¿vale? Y que veamos. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias, Manuela. Un besito. Hablo del gemelo solitario. El gemelo solitario es una característica que aparece muy a menudo en gente que, por ejemplo, en su vida diaria compra todo por dos. Hay mucha gente que compra una y le gusta mucho el otro y lo compra para después usarlo por dos. O gente que
que tiene, pues eso, un ansia de que se siente siempre como vacía, que le falta algo, que siempre está, es que como que me falta algo en mi vida, nunca estoy satisfecho, siempre busco algo más o no, o gente que se siente muy fuera de la vida. Hay muchas características del gemelo solitario. El gemelo solitario es que muchas veces en la mayoría de las mujeres, o en muchas mujeres, aunque no lo sepan, vienen dos niños, que o el bebé reabsorbe y entonces nadie se da cuenta de que ha habido, porque es muy al principio, hablamos de la primera semana, segunda semana o tercera semana, o sea, que se reabsorbe o que tú tienes un pequeño sangrado y no te das cuenta o cualquier razón, o a veces cuando das a luz hay una bolsa vacía que pasa a veces pequeñita, o sea, muchas veces pasa lo del gemelo solitario. Y pues hay un señor que está en Barcelona, que es Peter Burking, que ha desarrollado muchísimo esta teoría y dice que muchas características del día de hoy, cuando por ejemplo recibo una persona que me empieza a describir una serie de características, digo, uy, esto tiene muchas derivadas del gemelo solitario. Y entonces se saca en la constelación el gemelo y tú ves que cuando sacas un representante de pues, la persona y de un posible gemelo solitario, la conexión entre ellas, si son gemelos solitarios, es que se unen, no se separan, se lloran, se quieren, porque realmente es tu primera pérdida. Tú en el feto tienes dos energías o lo notas como energía, por muy chiquitito que seas, y entonces notas el feto enfrente y es tu gemelo solitario y lo pierdes. Entonces te queda tu primer trauma, un vacío muy grande que tiene consecuencias luego en tu vida. Y cuando lo sanas, pues te das cuenta de que cosas que hacías ya no las haces. Eso es el gemelo solitario. Muchas gracias, Natacha, por aclararlo, porque preguntaba a la gente para que lo sepan. Y ahora, quien quiere puede hacer la pregunta ahora, Natacha. Es el momento, ¿eh? Hola. Hola. Tomás. No se escucha, no sé. Estoy intentando buscarlo, ¿eh? Tomás, es Tomás. Aquí está el ¿no? audio, Nati. ¿Lo estás poniendo tú, Isma? Aquí está el audio, pero no sabrá si por un error quizá, ¿no? Sí, a lo mejor es por un error. Un error, no quería hablar. Yo quería preguntarte una cosa, Natacha. Dime. Bueno, yo te comentaba Le voy a dar la luz porque estoy viendo que de empezar a oscuras. yo no he hecho nunca constelación, pero sí he estado en público, ¿no? He estado porque aparte había un público, aparte de los que constelaban. Yo te quería comentar, tú has dicho que cuando haces constelación, tus hijos también como que le repercute, ¿no? Que también le ayuda. Entonces, cuando tú constelas con toda tu familia, ¿todos van a notar algo? Todos. Sí, todos. Tiene una repercusión en todo tu sistema familiar. De más lejos o más cerca en función de lo que hayas trabajado. En todos los que tú consteles, ellos se van a notar algo. Sí. Te puedo asegurar que, por ejemplo, en un sistema familiar, cuando tú pones orden, tus hermanos lo notan. Hay un cambio en todas las relaciones de hermanos. Me parece súper fuerte. No, y además... Pero no quiere decir que todo se arregle, supongo. Sino no, que todo no, pero hay una repercusión. De repente una situación en la que tú estabas más, pues no te llevabas del todo bien con tu hermana o había una fricción con algo o había... A veces, pues a mí me ha pasado, me acuerdo un ejemplo de que una sentía que su madre la quería un montón y la otra no. ¿Sabes? Que había una favorita dentro del sistema. O sea, y cuando lo constelaron y todo esto, luego la hermana, que nunca no sabía nada de esto, de repente un día le dice a Aito, en una reunión familiar, oye, y le dijo, que sepas que yo me acuerdo, y le dio una, o sea, como que le reconoció y le dijo que sepas que yo me acuerdo del día ese en que fuiste una super hermana y le hizo una revelación como hermana de algo que nunca le había dicho. Y fue después de constelar, como que desbloqueó ahí un nudo y ellas pudieron hablar de temas que nunca habían hablado y conectaron de una manera cuando se vieron diferentes. Dije, es que yo la vi y es que la vi diferente y ella a mí también. Y entonces cambió ahí una dinámica. A ver, que no es una varita mágica que en una constelación te lo arreglo todo, pero vas haciendo movimientos que si tú lo vas como cualquier terapia, las vas trabajando y vas avanzando, pues vas solucionando temas muy gordos. Una pregunta. Cuando haces las constelaciones con los muñecos, ¿cómo siente que lloran o que se unen uno entre otros? Lo ves tú. Si tú vienes, por ejemplo, a una sesión conmigo online
y yo te saco los muñecos, tú los vas a colocar y tú misma me vas a decir, joder, raro, porque son muñecos, o sea, no son ni están inmóviles, y vas a decir, es que este lo veo como que está triste, o este, y eso lo ves tú, lo sientes tú, no sé, porque conectas con tu sistema familiar y entonces la wifi del campo, y entonces me vas a ir diciendo tú cómo lo sientes. Yo también voy a tener una percepción, yo voy a percibir cosas también, pero yo no voy a coger mi percepción como guía, sino que voy a unir las dos y te voy a decir a ti, ¿cómo lo ves a este? ¿Más grande o más pequeño? ¿Y lo quieres más a la derecha o más a la izquierda? Dices, pues me siento más cómoda y no hace falta sentir nada, es como con que te lo estés inventando y tú tengas la sensación en tu cabeza que me estás diciendo, bueno, pues a la derecha porque me apetece más la derecha. Y tú digas, bueno, es que esto lo estoy diciendo a voleo. Pues ya verás que al final, cuando te diga cuál es cada personaje, de voleo nada. Yo quería hacer un aporte, que hay dos cosas que me han llamado la atención en las redes sociales, que han hecho han hecho un estudio de la película Encanto, la última de Disney. No sé si es de Disney, pero la última de Encanto, en donde hacen una comparativa de todo lo que es la parte de constelación familiar, el sistema familiar, y hablan justamente, no sé si la han visto, pero también de los excluidos, que sería interesante que hablara de los excluidos dentro del sistema familiar que aparecen y cuán importante es integrarlos. La película se basa en eso, que es la primera ley que os decía del sistema familiar, que es el no excluir. Es de ir a ejemplo del hermano que ha matado y que está en la cárcel y que tú a tus hijos no le hablas de él. Pues que la película Encanto lo refleja de manera tal cual, para lo que la habéis visto, porque le excluyen a un tío que está escondido en las paredes de la casa y en realidad cuando él entra se da cuenta de que todo lo que él pensaba no era lo que era y ¡buah! Se crea un equilibrio y una paz y todo, claro, bonito Disney, ¿no? Todo acaba súper bien, pero que esta es la idea, entre comillas. Yo, Esperanza, veo que no tiene micro, no sé si es que me quiere algo que por detrás. No, sí, me oís, ¿verdad? Sí, te oímos. Pues mira, no, estoy escuchando con muchísima atención y con muchísimo interés y fascinada, ¿eh? Porque verás, yo obviamente había oído hablar de constelaciones desde tiempos inmemoriales, pero siempre se me hacía, por lo que yo había oído, se me hacía como una cosa muy tediosa, digo, bueno, a lo mejor es interesante, pero hoy qué rollo, tal, siempre lo veía que me daba mucha pereza. Y mira, pero claro, nunca me lo habían expuesto. No había tenido la oportunidad de acercarme como te has acercado tú y la verdad es que me ha parecido muy interesante, muy apetecible, muy creíble, vamos, que lo haré. Me alegro. Lo haré. Conseguido, si una sola persona ya me dice eso, pues esta charla tiene todo el objetivo conseguido. Me ha suscitado mucho interés. No sé si no voy a jurar nada, no sé si lo haré contigo, probablemente, o con otra persona. Ahora mismo, en breve, no puedo porque estoy inmersa. Estoy empezando una andadura difícil por varios sitios, por eso quizá también me ha interesado mucho todo lo que has dicho y la verdad es que no alcanzo a asimilar demasiadas cosas, pero me ha suscitado un interés enorme y si no lo empiezo ya, Natacha, es porque no puedo meter tantas cosas en este proceso de a tu ritmo, cuando lo sientas, no hay que forzar nunca nada y tiene que fluir. Y bueno, pues si hoy te has conectado es que ya he puesto la semillita y en su momento ya tú regarás y harás que crezca más allá o no. Y bueno, ha aparecido tu teléfono que lo ha mandado alguien. Guárdalo, por si acaso, si tienes alguna pregunta, duda, surja. El objetivo de esto es darme a conocer y poder también intercambiar con gente y un poco me gusta a mí esto y tenía ganas de explicarlo, pero no es un interés de que me apetezca de repente todo el mundo me llame para constelar, yo encantada, pero realmente el interés y el objetivo de esto era que simplemente lo vierais como lo vi yo. Y ese teléfono queda grabado, ¿no? Tu teléfono no lo sé, pero si quieres lo digo, o no sé si tú lo queréis para que lo diga, porque como queda la sesión grabada, ¿quieres que lo diga? O lo pongo después la sesión, Natacha, lo pongo en el título. Vale, perfecto. Pues ya está. Vale, pues muchísimas gracias. A ti. Gracias, mil gracias. Natacha, yo sigo preguntando porque estoy alucinada, ¿no? Dime. Súper curiosa. ¿Y cuántos familiares pone?
solo lo que el ámbito familiar o Dependerá. vas poniendo personajes? Dependerá, y de hecho a veces los propios representantes te indican que les falta alguien. Es que nos falta alguien, es que nos falta alguien. Y esto os va a parecer rocambolesco, pero os lo voy a decir porque lo he vivido. De decir, es que falta un hermano, y que no, que somos 6, que no, que te digo que falta un hermano, que noto que falta aquí a mi lado alguien, que noto que hay un vacío. Y luego la propia chica preguntarle a sus padres y decirle, pues sí, es que tu padre tuvo una hija o que no, o sea, y realmente impresionante cómo esto sale ahí y dices tú, ¿cómo puede ser esto? Y otras veces, pues, también la facilitadora, también somos un canal. Yo cuando de repente te viene una idea y dices, ¿esto es una idea mía? Y lo pruebas, lo sacas y de repente ves que todo toma sentido y dices, vale, pues esto era una información que me llegaba para sacar en el sistema familiar. Entonces dependerá, a veces se hace una constelación con 2 representantes y a veces con 10. Se mete a los tíos, a los abuelos, van metiendo todo. Es que dependerá totalmente de lo que vengas a trabajar. O a lo mejor no sacaré a nadie de tu entorno cercano y solo te sacaré a el origen del problema, que resultará ser tu tatarabuela. Entonces dependerá totalmente de la información que dé el sistema en sí. Alucinada me tiene. Pues o sea, creo que estamos con la boca abierta, creo. Y porque además Natacha lo explica muy bien. Muy bien. Explica súper bien, ¿eh? Explica súper bien. Cuando Yo he hecho constelaciones, yo hice de hecho con Beatriz, a veces también las haces tú sola. No hace falta ni otro representante, tú sola. Pero sí, cuando ya tienes un poco de nociones, pero cuando nunca has hecho una constelación, hacerla tú sola es un poco complicado, Sandra. Claro, lo que pasa es que se podría hacer. Y luego, cuando lo haces tú sola, entra mucho la mente. Entonces yo realmente ahí no te... Pero digo yo sola con la persona, contigo. Sí, eso sí, totalmente, pero tienes que tener a alguien que sepa algo de constelaciones enfrente, si no, no sale igual. Claro, no, yo la hice con Beatriz, estando yo Sí. sola y ella me decía. Y fue alucinante, con mi niña interior y con mi madre. Que ahí también vi yo de cosas que digo, madre mía de mi alma. Todo, es que cualquier cosa, cualquier plan. Yo he visto a gente que venía diciendo es que me duele la rodilla. Llevo 2 años con un dolor de rodilla que no sé de dónde viene. Y empiezas a constelar y sale. Y tú dices, ¿cómo puede ser que un dolor de rodilla venga, ¡hala! ¿Sabes? Y luego de repente se tiene una repercusión en que realmente emocionalmente quería decir que tú no quieres avanzar en tu camino, entonces la rodilla, y el lado derecho, que cuando es el derecho es el padre, cuando es la izquierda es la madre, o sea, dependiendo un poco de cada cosa, pues tienes mucha interpretación también debido pues, y esto es lo que se estudia en el curso de consteladoras, que no es simplemente sentir, sino también pues darle de toda la experiencia de todos los que lo han estado haciendo durante todos estos años, lo que se ha ido repitiendo siempre y los patrones que también a ti te ayudan y te dan una opción. Una pregunta, Natacha, cuando tú quieres constelar, tú dices que hay una entrevista antes, por ejemplo, si yo quisiera constelar, ¿tengo que plantearte algo en concreto o tú ya...? No, hablaremos. Yo te voy a hacer preguntas concretas. La pregunta la haces tú, ¿no? Pero sí. Si yo tengo una idea, porque yo quiero constelar... Sí, tú me vas a venir, puedes venir una y idea, quiero constelar mi pareja, quiero constelar que mi hijo lo noto, no sé qué, quiero constelar que me duele la espalda. Entonces, claro, pero, obviamente tú lo centras, tú me dices cuál es tu demanda y luego yo ahí te guío. Te iré guiando. Y tú vas a sacar los personajes que tú quieras, entonces no es lo que yo creo que es. No, porque lo que tú crees que es ya es mente. Natacha, le voy a explicar una cosa para que, mira, en la constelación que yo hice con ella, ¿vale? Con los muñequitos, vamos a suponer que había 2 muñequitos, había más, ¿no? Pero bueno, 2 muñequitos. Entonces, en mi mente, como dice Natacha, yo tenía que una era una persona y la otra era un sentimiento. Para mí, una representaba una persona y un sentimiento. Entonces yo dije, hoy, estas 2 me dicen, ¿qué siente? Me dice Natacha, ¿qué siente? Y digo, que se funden en una. Claro, yo en mi mente tenía que esta era, bueno, una persona y este un sentimiento. Y resulta que cuando terminamos la constelación me dicen, Natacha, no, perdona. Esta es una persona y otra persona, y tú estabas poniendo a esta persona en el lugar de esta. Por eso la has fundido. Porque las estabas poniendo en el mismo lugar. Fue una cosa así, Natacha, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Claro, y yo creí que esto era un sentimiento y esto era una persona, y resulta que no. Que de hecho, por eso me gustan más las constelaciones a ciegas, como las llamamos, en las que no se dice que no sabía para que no interfiera tu mente. Claro, cuando me dijo, no, acabo de fundir a fulanito con cetanito, la fundió porque yo tenía puesto mi papel que eran estos 2. Claro, yo me dije, jolín, ¿sabes? Porque te quedas como diciendo, vale, yo en mi mente pensaba que esto era otra cosa. Como no te lo dice, claro, cuando ella te dice lo que haya apuntado, este representa, tú te quedas como diciendo, madre mía, porque además
Cuando tú lo llevas a la realidad, y yo vi las dos personas de las que me estaba hablando, yo digo, mamma mía de mi alma, como Natasha está bien. Sí, no, ahí ya tú te quedaste loca, yo me acuerdo. Si me hiciste repetir 3 veces, pero entonces, o sea, además que ella es muy cuadriculada, entonces tuvimos que volver a repetir escena por escena. Esto como ha sido. Pero bueno, yo os recomiendo que llaméis a Natasha, ¿no? Llamadla porque no os vais a arrepentir. Además va a gustar mucho lo que Y no os preocupéis, si luego tenéis cualquier duda, de verdad, escribirme, que el WhatsApp está para eso, tenemos la tecnología, el WhatsApp te responde cuando una puede, entonces y que os surge cualquier duda esta noche, mañana, o mira, es que ya a mí me ha pasado esto y creo que, o sea, de verdad que yo os contesto, y la idea es que realmente esto haya servido a que os apetezca con quien sea. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No sé quién tiene puesto. Lidia. Yo pregunta no, yo simplemente que voy a contactar con ella, porque vamos, me ha dejado... Te enviamos un WhatsApp cuando quieras, no sé cómo te llamas, porque salen números. Paula. Pues Paula, cuando quieras, cualquier duda, lo que te apetezca, me envías un WhatsApp y me dices, Paula, soy del grupo y te contestaré a lo que haga falta de verdad. Para eso tenemos los audios, que son maravillosos, que va súper rápido, además los puedes acelerar, con lo que tampoco te daré la tabarra. Pues muchas gracias. Natasha, perdona, yo también puedo, por ejemplo, contactar contigo, pero es para una sobrina mía. ¿Eso puede ser? Puede ser, pero si tú contactas, ¿sabes? Explícame cómo va y yo ya te iré diciendo, porque normalmente cuando contactas para una persona que te resuena a ti o que te duele verla así, es que también tiene algo que ver contigo. Pero para una sobrina sin ningún problema, pero lo ideal sería que en un momento dado me contacte tu sobrina para mirarlo ella directamente. ¿Cuántos años tiene tu sobrina? Es que tiene 12 años, pero... ¿Y tu madre? Su madre, es que mi hermano están separados, ¿no? Vale. Y la madre es muy reacia. Yo ya intenté de... No, se puede hacer. O sea, tú como tutora, como eres mayor que ella y ella es menor de edad, sí que se podría constelar algo para tu sobrina. Sí, ¿no? Es que lleva desde pequeñita que hasta en colegios especiales y no va bien, no va bien. Pues se puede mirar de dónde viene, porque es tu propio sistema. Ajá. Es tu sistema también, entonces lo puedes mirar tú. Vale. De acuerdo, gracias. Cuando son menores, se pueden constelar los hijos o los sobrinos. Si son mayores a partir de 16, 18 años, tú ya no puedes, porque ya son adultos y ya tienen que tomar su vida en mano y lo tienen que hacer ellos. O si hay una discapacidad. Si, por ejemplo, yo tengo una chica que constela con nosotros, su hijo tiene síndrome de Down, pues ella constela a su hijo aunque tenga 30 años, porque como tiene una dificultad, pues... Entonces, pero normalmente si son niños hasta a partir de los 16, 18 ya se considera que tienen madurez energética como para dirigir su vida y ya tú no te metas porque entonces ya no estás respetando el equilibrio ni tu sitio y te estás metiendo donde no debes. Incluso le puedo hablar a mi hermano, al padre, ¿no? Y que lo haga. Claro, o sea, lo ideal, los padres son más directos con lo que va a ser su sistema, porque ella va a tener la parte de tu sistema y luego la parte del sistema del padre también. Si es tu hermana, pues toda la parte de la hermana es tuyo también, pero también a lo mejor tiene que ver con el sistema del padre. Y claro, ahí yo no podré intervenir en el sistema del padre si no viene la madre o el padre con el consentimiento de los dos. Vale. O puedes venir tú, pero con el consentimiento de los dos, para que me dejen acceder, digamos, a la wifi de su sistema, porque esto tienes que tener mucho respeto. O sea, yo no puedo ahora empezar a constelar quien sea, es que tengo una pareja y quiero ver qué le pasa. No, perdona. O sea, yo voy a constelar tu sistema familiar porque tú me das la autorización, pero de otra persona yo no voy a tocar ni mover nada si él no me lo pide o no me da la autorización. Tiene que haber un respeto frente, si no, esto sería que todo el mundo constelaría a todo el mundo y no habría, y además no funcionaría, yo creo, porque la energía no te daría el acceso. Pues yo hablo con mi hermano y a ver si eso y se pone en contacto. Cualquier cosa que estoy. Gracias, Natasha. A vosotras. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? No, tiene enganchado. Está muy bien. Me gusta mucho que haya gustado y sobre todo por la manera en que lo has explicado tan claro. Me alegro, tal cual lo vi yo, y así estamos.
Pues ya para mí ha sido impactante, vamos, no sé, yo creo que todos nos hemos quedado como bastante sorprendidos por tu historia, de cómo la has contado y lo creíble, claro que es. Y que ha sentado, ha impactado. Entonces, te damos las gracias por A vosotras, de verdad, porque era la primera vez también que yo compartía así en un grupo sin conocer a nadie y tenía bastante nervio. Bueno, te he visto muy cómoda, te he visto Pues cuando... porque se me da bien hablar, o sea, siempre me ha gustado y yo no tengo esa parte vergonzosa, o sea, soy muy extrovertida y no, o sea, hablo a veces más que Sandra. Entonces... Yo no creo, ¿eh? Entonces... Estamos ahí, estamos ahí. Entonces sí, pero estaba nerviosa, pero bueno, como al final era contar algo mío, pues es fácil, porque simplemente contar mi experiencia. Pues te damos las gracias y a vosotras. Estamos encantados de que nos hayas contado tu experiencia y supongo que mucha gente le va a servir esta experiencia y espero que haga muchas constelaciones para sentirnos mejor y para ayudarnos unos a otros a seguir evolucionando y mejorando. Creciendo y mejorando y aligerando ese peso. Exacto. Lidia, muchas gracias a todas. Lidia creo que ha levantado el dedo, no sé si... No, ha dicho que creo que por despedirse. Ah, vale, porque estaba todo muy bien. Sí. Bueno, yo creo que en los chats la gente está súper, vamos, impactada. Ya te dan muchas gracias, ha sido interesante, vamos, perfecto. Entonces, si te puedes quedar con nosotros a hacer un poquito de Reiki. Sí, me desconecto la cámara porque tengo aquí niños pasando ya para la derecha y la izquierda que están esperando para darme Lola, pero yo me quedo y voy a ver un poco, que por una vez que estoy. Vale, pues te damos regalos nosotros. Genial, ¿vale? Pues muchas gracias. Nada, a ti. Pues, a ver. Vamos a ponernos cómodos, ¿vale? Nos ponemos cómodos. Voy a poner aquí vista galería. Vale. Nos tapamos porque podemos coger frío, ¿vale? Ahora cuando nos relajemos. A ver. Voy a compartir la pantalla. A ver, voy a poner un poco de música bajita, un momentito. Venga, estoy con vosotros. Vamos a ponernos cómodos. Vamos a hacer unas respiraciones profundas. ¿Se me escucha bien, Sandra? Hacer una respiración profunda, cogemos aire por la nariz, aguantamos un segundo, expulsamos el aire, volvemos a coger el aire por la nariz, aguantamos un segundo, expulsamos el aire y vamos a imaginar una luz blanca, brillante, sanadora, encima de nuestra cabeza. Esa luz va entrando dentro de nuestra cabeza, poco a poco, y va inundando nuestros ojos, nuestra nariz, nuestros oídos, nuestra garganta. Y vamos aflojando la barbilla y respiramos. Y cada vez estoy más relajada, más relajada. Y noto como esa luz entra por mi nariz, y va llenando mis pulmones, y mi corazón, y va envolviendo todos nuestros órganos.
Los envuelve una luz sanadora, brillante. Envuelvo el corazón, los pulmones, estómago, el hígado. Y esa luz va bajando también por mi cuello, por mis hombros. Y va aflojando esas tensiones que tengo acumuladas de todo el día. Y va aflojando. Y cada vez estoy más relajada. Más relajada. Y va bajando por la columna. Y va liberando tensiones. Y cada vez me encuentro más relajada. Más relajada. Y baja por mis brazos, mis codos, mis antebrazos. Y va saliendo por mis manos, por mis dedos. Y respiro. Cada vez estoy más relajada. Y baja por las caderas, por los glúteos, por las piernas, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos. Y va saliendo por nuestros pies. Y focalizo esa luz. Si algún sitio de mi cuerpo me duele, pongo intención. Visualizo ese dolor lleno de luz que se va expandiendo rodeando ese dolor. Y lo va aflojando. Se va disolviendo poco a poco. Y respiro. Y veo como esa luz está dentro de mí y también fuera. Todo mi cuerpo es luz, luz sanadora. Y me meto en una burbuja llena de luz, donde nada pesa, donde estoy en paz. Me encuentro tranquila, a gusto, dentro de esa luz, de esa burbuja. Y si llega algún pensamiento, lo dejo pasar, como si de una nube se tratase. Me concentro en la respiración de nuevo. Noto como esa luz entra por mi nariz y vuelvo a estar tranquila.
me quedo tranquila, relajada. Y ahora seguimos con los ojos cerrados y nos disponemos a recibir la energía del universo. Los terapeutas presentes mandarán Reiki a los que están presentes y a nuestros pacientes a distancia.
Seguimos con los ojos cerrados. Hacemos una respiración profunda. Y damos gracias al universo por los regalos recibidos de hoy. Y llenos de amor, vamos volviendo poco a poco, aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Podéis abrir los micros si queréis. Qué paz, Inma. Pasada. Ah, qué paz, qué tranquilidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí. Si no, tampoco estábamos haciéndolo. Ni yo estaba aquí ni me estaba pasándolo tan bien. De verdad que todos los que estamos aquí, los que hablamos y lo que todo es, a todos nos beneficia. Y no es, muchas veces Sandra y yo decimos, es que no es un sacrificio, es algo que nos gusta y que estamos disfrutando mucho con vosotros. Y gracias a que estáis todos vosotros, nosotros estamos aquí. Si no hubiera nadie, pues no estábamos, ¿no, Sandra? Yo veo, fíjate, a mí me ayuda mucho a conectarme con mi corazón, pero además, tal como tú lo guías, verdaderamente te hace, al mismo tiempo que te mete en ti muy profundamente, te permite una conexión muy, muy general con el universo y con otros seres. O sea, es algo muy especial. Es algo diferente, aunque yo lo adorne un poco, ¿vale? Porque cuando hacemos Reiki, la parte que yo meto de meditación es para relajarnos un poco. El Reiki realmente no necesita de ninguna meditación. Lo que pasa es que a mí me gusta, porque nos ayuda a estar aquí ahora, centrarnos un poco y desconectarnos de la actividad y de la situación que teníamos antes. Sí. Porque el Reiki es otra cosa. El Reiki no es meditación. El Reiki he dicho muchas veces que el Reiki se da en un campo de fútbol, todo el mundo gritando gol, da igual el ruido, da igual la música, llega. El Reiki, cuando uno lo siente, se da cuenta, sobre todo la gente que medita, muchas veces nos han dicho aquí en el DSI, es que yo medito, pero yo no siento lo mismo que siento con el Reiki, es algo diferente, ¿vale? Es como una conexión, Esperanza, lo que tú has dicho, es una conexión con el universo, es que tú sientes esa energía y cómo te sientes en una paz absoluta, que es lo que te reconforta y te engancha tanto, porque el Reiki lo que te hace tener, es como un mono, tú no puedes dejar de, nosotros
Dice, como yo llevo 6 años dando Reiki cada semana, ahora ya 2 veces a la semana, aparte de lo que haga a distancia, como clase diario, ¿no? Y no te cansas de ir. Y antes cuando estaba trabajando, yo comiendo el trabajo y me iba a dar Reiki en persona y no te cansas. Digo, ¿cómo me voy a cansar? Estamos deseando desde que llegue el día de dar Reiki para sentir esto. Sí. Lo que se siente dando Reiki, eso no se puede explicar. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿qué es el Reiki? Digo, pues que no te lo puedo explicar, tú ponte ahí y siéntelo, porque el Reiki es sentir. No sé, es algo que no se puede explicar. Si yo te explico en posesión de manos, si la energía del universo que llega, si va a través de mis manos, no. El Reiki es sentir y lo que sientes es amor y paz absoluta. Y cuando tú das Reiki, tú puedes sentir eso recibiéndolo, pero cuando tú lo das, se multiplica, esa sensación se multiplica. Entonces, os aconsejo, vamos, yo a mí el Reiki me ha cambiado la vida por completo. Y es algo que engancha porque la sensación que se tiene cuando tú recibes o das Reiki es algo que no es comparable con nada. La sensación y el rato es que es como si flotara, es como descargarte de todo, es como... es algo inexplicable y algo que se tiene que sentir, no se puede explicar con palabras. Nos abandonamos en esos momentos y no sentimos nada más que paz. Hemos tenido pacientes que han llegado y dicen, pues yo no sé lo que es esto, yo no sé ni lo que hago aquí. Digo, tú te tumbas ahí, porque antes lo hacíamos en camilla, en persona. Digo, tú te tumbas ahí. Si te vas mejor de lo que has venido, pues ya está. Llámalo Reiki, lo llama Pepito, o llámalo como tú quieras. Tú te vas mejor de lo que has venido, pues no le des más explicación. Pero esto funciona. Y cuando han salido de la camilla, corriendo, apúntame para la semana que viene. Y venían que no sabían ni por qué estaban allí, porque le había traído una amiga, pero ellos, nadie ha dicho, yo aquí no vengo más, que esto es un rollo. Todo el mundo que lo ha probado se queda impactado. Cuando lo das en persona, notas como las manos, el calor que sale de las manos. Mucha gente nos ha llegado a decir que si tenemos foco en las manos, ¿puedo utilizar un foco o algo de calor? El calor de las manos, pues se siente bastante. Y también hay gente aquí que sí ha dicho, he notado como la energía se me ha removido por el cuerpo. Hay gente que es sensible y se la nota, no tiene por qué notarla, ¿no? Pero sí es verdad que hay gente que notan esas energías y nos lo han dicho también en directo aquí en el Zoom. Y nada, si alguien quiere comentar algo. Yo sí quería comentar una cosa que me pareció muy fuerte. Bueno, he imaginado en esa burbuja y me he ido como al cielo, al universo, y he estado aquí un rato y sentía como la luz, bueno, ha sido muy fuerte, ¿no? Pero es que tengo una sensación como de mucho que no se me quita. Es como sí, como yo me imaginaba, como que entraba energía por la cabeza y a una hora siento como si me ardiese la cabeza. O sea, como la parte de arriba, ¿no? No sé, es como una cosa muy extraña, no me ha pasado nunca. No sé. Sí, la energía, porque nota la energía se siente cuando no todo el mundo llega a sentirla, pero sí es cierto que hay personas que lo tienen innato y otras cosas también se desarrollan dando Reiki. Y al principio tú no notas nada, pero ya cuando tú lo vas haciendo mucho vas notando las energías y las sientes. Y lo que tú sientes es el calor. No lo había hecho. Es una sensación agradable, supongo, ¿no, Lidia? Sí, es agradable, pero nunca había hecho Reiki, me ha hecho así una sorpresa también, ¿no? Y la verdad que me ha pillado en un momento así de locura, de llegar con los niños, y ahora es como estoy tan relajada que no puedo avanzar, ¿sabes? Como ahora no me quiero levantar. Me alegro mucho. Y nada, estás invitada a aparecer cuando quieras, ¿no? Los martes lo hacemos siempre, ¿vale? Y esto es para todo el mundo, puedes invitar a quien quiera. Las grabaciones las ponemos también después en YouTube, ¿vale? Esta sesión está grabada y va a aparecer en YouTube, en Facebook y en Instagram, ¿vale? El enlace. Y nada, si quiere alguien comentar algo más. O sea, perdona, Sandra, si yo entro en YouTube, ¿cómo la busco? No, ahí está tienes que buscar Asociación de Reiki Pablo Partido. Vale.
Y ahí Vale. están todas las grabaciones, todos los vídeos de todos los martes, ¿vale? Grabados. Vale, Y después vale. los... Me puedes enviar, si me das tu teléfono, yo te meto en una lista que tengo a difusión y te llega. Pues ¿Vale? sí, te lo Yo doy. te ¿Te lo la puedo dar paso, aquí? Sandra. Yo te la paso, yo tengo esperanza. Vale, Vale. gracias. Tú me pasas el teléfono y yo la meto en la lista de difusión. Entonces le llega todo lo que... esto le llega todos los martes, cada vez que lo publiquemos. ¿Vale? Si Muchas no tiene, gracias. por ejemplo, ella te lo manda por WhatsApp, pero si tiene Facebook, por ejemplo, nos busca igual. No, yo no uso Facebook, la verdad. Ni Instagram ni nada de eso, ¿no? Pues entonces No. Sandra te mete en un listado de distribución. Gracias, Inma. Sí, genial. Vamos, que lo voy a hacer ahora mismo porque si no... Y bueno, yo quería decirle a Natasha, darle las gracias, antes de despedirnos, por la bondad de haber estado aquí con nosotros. Mira, os presento a Mateo. Para las que veáis que esta historia es real y aquí lo tenemos. Vivito y coleante, cariñoso y todo. ¡Guau, Mateo! Un placer conocerte. Eres muy guapo, ¿eh? No toques nada porque si no se sale de esto y me sacará si no puedo hablar. Bueno, muchas gracias, me ha encantado. Me ha costado un poco al final porque estos ya no querían atención y no me... Pero muchas gracias por el regalo a todos y aquí estoy y ya tengo ya a punto todo esto y a ver si puedo conectarme más a menudo, aunque este horario a veces me cuesta con los peques, pero... Es complicado. Pero muchísimas gracias, Inma, me ha encantado, o sea, como lo has hecho y me uno a lo de Lidia, o sea, yo también ha habido un momento que me he sentido y de verdad, súper bien, muchísimas gracias a todas y regalos de energías a todas. Regalos para todas. Bueno. Muchas gracias, Natasha, un beso. Muchas gracias, Natasha. Adiós, chicas. Hasta luego. Nada, a todo el mundo, ¿no, Inma? ¿Nos despedimos? Sí, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias por estar aquí a todos y os esperamos la semana que viene. Pues un besito y muchas gracias. Un beso. Gracias. Muchas gracias. 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 Ahora yo la grabación, yo la he grabado ya, la he parado. Te lo voy a mandar porque